Hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo número 14, 3:14. ¿Lo tenemos? Le cuento que yo no lo tengo. Allá. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o fueres caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Sé pues qué? Celoso, y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y te llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz, tu palabra más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, viva y eficaz. Háblame a través de ella, Señor. Háblanos, enséñanos. Úsame como instrumento, como medio, como canal, instrumento de tu palabra, Dios. En el precioso nombre de Jesús, úsame, que yo sea el canal, el medio, y tú el agua viva, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Vaya nuevamente, hermano, a Jueces, al libro de los Jueces, en el capítulo 10 y 6. ¿Lo tenemos? Jueces capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 al versículo 21. ¿Lo tenemos? Bueno, entonces esperamos. Jueces capítulo 16, versículo 19. Amén. Dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a ¿qué? A afligirlo, pues su fuerza ¿qué? Pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos
y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que se moliese en la cárcel. Amén. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto de Sansón? ¿Qué tiene que ver con esto de Apocalipsis? Pues déjeme decirle que Sansón tipifica, Sansón representa a un hombre que tenía la presencia, el apoyo y el respaldo de Dios. Sansón tenía fuerza no porque alzaba muchas pesas, no porque andaba en gimnasio cada momento, no porque tenía el cuerpo atlético como el pastor Luis Melo. Él no tenía esas fuerzas, no. Sencillamente Sansón tenía fuerzas porque Dios estaba con él. De repente él se dejó engañar por una mujer llamada Dalila. Y Dalila, que usted ya conoce la historia, tal vez era una mujer bonita, simpática, atractiva. Era una mujer filistea. Usted ya sabe dónde es Filistea actualmente. A ver, ¿dónde es Filistea actualmente? Lo que hoy en día conocemos como la franja de Gaza. Esa era la antigua Filistea. Y entonces esa mujer de lo que hoy es Gaza, antigua Filistea, ella adoraba a un dios, el dios de los filisteos, que se llamaba Dagón. No el dragón, no, Dagón. Dagón era mitad pescado y mitad hombre, y ese era el dios de los filisteos. Y Dalilita, linda y bonita ella, adoraba a este dios. Y ella hizo con sus sensualidades, hermosuras y encantos, hizo apartar a Sansón de la presencia de Dios. Y cuando él menos se dio cuenta, cuando se dejó engañar, o como decía mi mamá en sus buenos tiempos, que en paz descanse, se dejó engatusar. Cuando la engatusa, o mejor, cuando ella lo engatusa, él perdió sus fuerzas. Y dice la escritura que cuando él perdió sus fuerzas era porque Dios no estaba con él. Dos cosas: perdió sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con él. Vamos nuevamente a Apocalipsis, capítulo número 3. Fíjese que a Sansoncito le pasó lo que le pasó a esta iglesia. El versículo número 10 y 15 mejor, y 16, 10 y 15, oiga, bonito como suena. 15. Yo conozco tus obras, que eres calientico. Ah, no, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Pum! Te vomitaré. Porque ni aquí ni allá, ni frío ni caliente, ni blanco ni negro, tibio. O sea, te vomito porque no eres digno. Eso fue lo que le pasó de repente a Sansón. Porque Sansón resultó que no era de aquí ni era de allá. Un ratico amaba al Dios de Israel y estaba con su pueblo, y otro ratico estaba con la muérgana esa de la Dalila. O sea que un ratico estaba con los filisteos y otro ratico estaba con los israelitas, y no se puso de acuerdo hasta que el Señor dijo: bueno, pues si este muchachito está así como medio pa' aquí, pa' allá, que no sabe dónde tiene la patica, una patica para allá y otra patica para acá, pues entonces yo voy a hacer lo siguiente: yo le quito las fuerzas que yo le he dado y me apartaré de él, me quitaré de su presencia y ya no estaré con él. Y cuando Dios le quitó las fuerzas y se apartó de él, o sea que prácticamente Dios lo rechazó, Dios lo vomitó en el sentido espiritual, lo apartó de su presencia y perdió sus fuercitas, y vinieron los filisteos sobre él, y usted ya sabe todo el resto de la historia, ¿cierto? Perdió las fuerzas, vinieron los filisteos y lo acabaron y le quitaron los
ojos y ya no pudo volver a ver. Así le pasó a esta iglesia de Apocalipsis capítulo 3, la última iglesia. Estamos viendo las 7 iglesias, ¿cierto? Hoy vemos la última. Usted dirá: uy, por fin este pastorcito acabó, qué rico. Yo estaba como cansadito con ese cuentico de sus iglesias. Pero como le decía yo a alguien, llevamos cristianos de mucho tiempo y no sabemos de qué se refiere esto de las iglesias. Quiero decirle, mi amado hermano, que esta iglesia de la Odisea es la iglesia que más se parece a Sansoncito. No al canzoncito, sino a Sansón. Sansón que perdió las fuerzas. Sansón que perdió la comunión ¿con quién? Con Dios. Sansón que perdió toda esperanza. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Sansón que perdió, hermano, todo por una mujer y quedó tibio. La iglesia de la Odisea, que es la última iglesia que vamos a ver hoy, esa iglesia, como todas las anteriores, en Asia Menor. Mire, yo les decía que comenzamos por aquí, fue subiendo, ¿cierto? Y después hubo un descenso. Aquí en Asia Menor estaban las 7 iglesias, lo que hoy en día es Turquía. Hago un paréntesis. Usted que ve noticias, yo les decía que no se olvidaran que Turquía iba a ser un factor determinante para los últimos tiempos. ¿Sí les dije eso o no? ¿Por qué? Porque Turquía, por la posición estratégica, va a jugar un papel importante en los últimos tiempos apocalípticos. Turquía, si usted no sabía, fue la que le abrió el caminito. Turquía le abrió el caminito a los rusos, que es más arriba, para que Rusia pasara por Ucrania y se establecieran allí en Turquía y estuvieran pasando con buques y demás, y estén ahorita disparando sobre Siria. Usted dirá: el pastor es cansón, y usted tal vez decía: ese pastor que siempre su historia, su geografía, ¡uy, qué aburrimiento! Y se está cumpliendo, ¿sí ve? Yo les decía desde hace 4 años que comenzamos con la iglesia, les dije: nunca olviden a Rusia, a Turquía, a la China, a Estados Unidos, a Irán, a Irak. Y mira, han pasado 4 años y el Señor me está dando la razón. O sea que se están cumpliendo estas noticias de estos días. Usted va a seguir escuchando a Irán, a Irak, a Turquía, a Israel, porque el tiempo está así. Se está cumpliendo 1 a 1 milimétricamente. Y Turquía ya comenzó a abrirle paso ¿a quién? A los rusos. ¿Sí ve? Lo que les decía yo hace 4 años, Turquía. Y mire, Turquía comenzó a salir en el 2015, tan bonito. Eso no es casualidad, es que la bendita palabra de Dios se está cumpliendo. Y Turquía le está abriendo paso a Rusia para que invada Siria, y después les voy a explicar qué es lo que pasa con Siria, porque hoy no es el motivo de mi prédica, pero sí les doy un adelanto. Esto es una farsa. Los que conocen Biblia, es una farsa de que Rusia está atacando al Estado Islámico. Usted dirá: ¿y eso con qué se come? El Estado Islámico es el ISIS, que está establecido ¿en dónde? En Siria, concretamente en Damasco. Tiene que ahorita cumplirse la profecía de la destrucción ¿de qué? De Damasco. Va a tener que caer, y ya casi va a caer Damasco. Está bombardeando Rusia diciendo que ellos bombardean a ISIS, a Hamas y a los terroristas que están en Siria. Mentiras, mentiras, mentiras y mentiras. Eso dice las noticias. Pero como usted lee Biblia, usted no traga entero. Y fíjese que eso es una treta, una artimaña que tiene Rusia para acercarse a Estados Unidos, hacer entre comillas, una alianza para que Estados Unidos le quite el apoyo a Israel, para que se cumpla otra profecía. Y al quitarle el apoyo a Israel, Rusia va a engañar a los Estados Unidos, porque no está bombardeando a ISIS, amiguito. No está bombardeando a ISIS, ni está bombardeando a territorios de Damasco donde está Hamas, ni ISIS. No, eso es lo que dicen las noticias.
pero usted que lee Biblia y conoce, usted sabe que Rusia jamás le va a atentar a Siria, ¿o sí? ¿Siria en la Biblia es qué? En la Biblia Siria es ¿quién? Lo que la Biblia habla como Asiria. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que Persia, ¿quién es? Irán, muy bien. Persia se une con Asiria y Siria, o sea, Irán, Irak, con Rusia y los demás, Turquía, para poder invadir a Israel. Entonces, esa es una falacia de que Rusia va a darle a Siria. Sí, Rusia es bien aliada ¿de quién? De Siria. Yo no voy a atacar a Pedrito si somos parceros. Yo le digo aquí, venga, yo hago un trato con usted. Ese es su enemigo, venga, yo le voy a atacar esto. Mentiras. Si Estados Unidos se comió el cuento, pues se lo comió. Eso no puede ser. Siria es aliado número 1 de Rusia. O sea que ese cuentico de que ataque, no. Eso lo que se va a esto es para que se cumpla la profecía de que Damasco tenga que ser destruido. Y después seguimos con esto, porque esta no es la prédica de hoy, hermano. Simplemente era una reseña de Turquía para que vean las noticias. Hermano, espere, Pedrito. Quiero decirle que después de esto ya sabemos lo de la iglesia de la Odisea. Quiero decirle que la Odisea, para quienes no sabían, aquí está la Odisea. Los hallazgos arqueológicos de las ruinas de la Odisea. Continuamos. Pero ¿qué es la Odisea? La Odisea significa juicio a las naciones. Esta ciudad era rica y de mucha belleza. Allí fabricaban hermosa ropa de lana. Tenían una escuela de medicina que fabricaba un polvo para el tratamiento de los males oculares. Tan curioso, ¿no? Ellos se caracterizaban, la Odisea, en Turquía, en Asia Menor en ese tiempo, en que fabricaban un polvillo, y cuando la gente estaba enferma de los ojitos, entonces le untaban un ungüento, y eso les hacía que sus ojitos vieran mejor. Eso era lo que tenía de característico la Odisea, de crear el famoso ungüento para los ojos. Pero ¿qué representa la Odisea? La Odisea representa a la iglesia, escuchen bien, representa a la iglesia que creyó estar ¿qué? Bien, porque tenía ¿qué? Comodidades económicas, que cree que predica una sana doctrina, pero no es así. La Odisea representa a esa iglesia que quiere agradar a Dios, pero también quiere agradar al mundo, o sea, miti. Quiere agradar al mundo y quiere agradar a Dios al mismo tiempo, que no es ni fría ni caliente. Es una iglesia tibia. Esta iglesia es la iglesia de estos tiempos. ¿De qué tiempo a qué tiempo viene la Odisea? Viene del año 1900 hasta el día de hoy. Hasta aquí terminamos las 7 iglesias. Hagamos un resumen de las 7 iglesias. Vamos a hacer un resumen de las 7 iglesias para que usted se ubique, y si usted no había venido, usted ya va a quedar al día. Listo, hermanito. ¿Hay otra diapositiva? ¿No? ¿No hay otra? Ah, sí, gracias. Mire, hermano, estoy yo mirando. Resumen de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, los que ya estuvimos, repasemos. Y los que no han venido, entonces pónganse al día. Mire, le resumo esto. Le resumo 7 prédicas. Éfeso, ¿qué significa Éfeso? Deseo ardiente. ¿Qué quería decir eso? Era la iglesia del inicio, o la iglesia en su inicio. Cuando Cristo murió en la cruz, comenzó la iglesia. Hasta el año 100 estaba Pedro, Pablo, Juan y todos ellos predicando. Ahí comenzó la iglesia. Ese fue el primer tiempo de la iglesia. El segundo tiempo fue el de Esmirna. ¿Qué quiere decir? Amargura. Esa fue la iglesia perseguida, del año 100 hasta el año 313. Ese tiempo fue cuando apareció Nerón y apareció el Imperio Romano con todo, a perseguir a Pablo, a perseguir a Silas, a Apolos y a todos los que predicaban a Cristo. Y fue un tiempo de amargura, de dolor y de persecución. Después llegó la iglesia de Pérgamo. Pérgamo quiere decir alianza. Esa fue la iglesia que se paganizó. ¿Desde cuándo? Desde el año 313 hasta el 610. ¿Qué pasó en el año 313?
En el año 313 se firmó un edicto, un tratado que se llamó el edicto de... ¿Cómo, hermano Carlos? ¿El edicto de qué? El edicto de Milán. Muy bien. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el que hizo el edicto de Milán? Constantino. Muy bien, hermana. Constantino. ¿Y qué quería decir ese edicto? El tratado o la alianza era que los cristianos tenían derecho a tener los cargos públicos, a tener politiquería, a abrazar todo el derecho, y ya no los vamos a perseguir. O sea, el trato es que ya no te perseguimos, pero tú firmas una alianza donde somos amiguitos, amiguitos, tú mi amiguito y tú mi amiguita, y todos amiguitos y todos felices. Y la iglesia se prostituyó, porque la iglesia, en vez de haber seguido siendo firme a Dios, la iglesia perseguida se convirtió, después de perseguida, en la alianza con los paganos. Tremendo, ¿cierto, hermano? Después de que acabó eso, hasta el año 610, que ocuparon cargos importantes los hombres de Cristo, vino otro periodo. Ese periodo fue el del periodo de Tiatira, que quiere decir ofrecimiento, sacrificio. Era la iglesia que introdujo ¿qué? La idolatría y el culto a las imágenes desde el 610 hasta el 1517. Fíjese que después de que hicieron alianza con el paganismo, con el edicto de Constantino de Milán en el 313, no se conformaron con eso los cristianos, disque cristianos. Entonces ya les pareció que tocaba hacer algo más. Ya no solo el paganismo, sino tocaba hacer estatuas, ídolos, imágenes, para postrarse a ellas, adorarlas, honrarlas como si fuera Dios. Y la iglesia se requete paganizó, se prostituyó con el culto a los ídolos. Entonces vino el año 1517 y un sacerdote católico tremendo llamado ¿cómo? Martín Lutero. Vino otro, Zwinglio, Calvino, Juan Hus, Juan Nos. Vinieron hombres tremendos de la iglesia católica y dijeron: no podemos permitir que la iglesia de Cristo caiga en esa idolatría, paganismo y mentira. Hagamos algo. Y salió la reforma protestante, 95 tesis en la catedral de Wittenberg en Alemania, donde Lutero se levantó contra los ídolos, las estatuas, y dijo: no, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a orar, a ayunar, tenemos que dejar los ídolos, tenemos que dejar el paganismo y volvamos a Dios. Y ahí sale la iglesia de Sardis, que quiere decir los que salieron. ¿Por qué cree usted que se llama los que salieron? Porque fueron los valientes como Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus, Knox, como Wycliffe. Esos hombres valientes que dijeron: no queremos seguir en este paganismo mentiroso de idolatría, y salgamos y volvamos, aunque nos persigan, nos torturen, nos maten, salgamos y volvamos a la sagrada y bendita palabra de Dios. Fueron hombres valientes que salieron. Eso lo registra la historia desde 1517 hasta el año 1800. Este periodo, cuando salieron ellos, comenzaron a perseguirlos. Se fueron a los Alpes suizos, se fueron a Francia, los hugonotes, se fueron a varios puntos cardinales de Europa, de todo el continente europeo. Y después de eso, ellos, al ser perseguidos, se unieron en una fraternidad, se unieron en amor, y nació la iglesia que el Señor siempre ha querido. Y de ellos salió una verdadera iglesia remanente que amaba a Dios, que dejó los ídolos, que dejó la idolatría, que dejó el paganismo, que dejó la mentira solamente por agradar a Dios. Se unieron en medio de la persecución, se unieron en medio del dolor, se unieron en medio de la tristeza de que los decapitaban, los torturaban, los llevaban a la hoguera, como le pasó a Juan Hus. Mi hermana Gilma, su merced, estuvo en Praga, ¿cierto? Ella no me deja mentir, ella estuvo en Checoslovaquia. Allá hay una imagen hay varias estatuas de Juan Hus. De Juan Hus. Y si usted lee la historia, Juan Hus murió quemado, pero cuando subía la candela de sus pies, cantaba himnos y decía: yo muero, pero recitaba los versículos de la Biblia con amor, con alegría. Me voy feliz, decía Juan Hus. Me voy contento, decía Juan Hus. ¿Sabe por qué se fue contento? Porque Juan Hus se fue feliz. Se fue feliz
porque había ayudado a expandir la bendita palabra. Hoy en día en Checoslovaquia la estatua de Juan Hus, del reformador protestante, es una insignia en Checoslovaquia, ¿cierto, hermana Gilma, que estuviste allá? Hombres como Juan Hus, como Juan Knox, como Calvino, como Zwinglio, como Wycliffe, como Lutero. Hombres valientes son los que necesita Dios hoy, que digan: Dios, te amamos y te queremos servir. Entonces nació de esos hombres, de los discípulos de ellos, de los discípulos de Knox, de Juan Hus, de Calvino y de Lutero, salieron escuelas, salieron hombres, salieron mujeres, y ellos comenzaron a enseñar lo que aprendieron de sus maestros, que fueron quemados y torturados. Y los discípulos de Knox, de Juan Hus, de Calvino y de Lutero expandieron por Europa diciendo: volvamos a la doctrina de la palabra. Dejemos los ídolos, dejemos el paganismo, dejemos la idolatría y volvamos nuevamente al Señor. Esos hombres entregaron sus vidas y nació una iglesia. El tiempo después del año 1800 fue cuando vino esa iglesia bendita de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. Esa iglesia de ese tiempo, de ese periodo, fue la iglesia que volvió a Dios, la iglesia que tuvo un despertar espiritual. Esa fue la época misionera, donde enviaron misioneros a Estados Unidos, donde enviaron misioneros a Sudamérica, donde enviaron misioneros al África, donde enviaron misioneros al Asia Menor, donde enviaron misioneros a todo el mundo para predicar a Dios, porque ellos tenían amor, amor fraternal, amor a Dios, amor al pueblo, pero sobre todo amor al evangelio. Y esa época no se va a volver a repetir. Después del año 1800, cuando enviaron misioneros hasta 1900 alguito, comenzó la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los hombres se enfriaron, se apartaron de Dios, se apartaron de la verdad del evangelio. Y desde aquel 1900 en adelante nació la super iglesia, nació la hermosa y bendita iglesia, la iglesia Laodicea, que quiere decir juicio a las naciones. Nació la iglesia que tenemos hoy. Nació después de 1900 esta iglesia, que es la iglesia tibia, que no es fría ni caliente, que surgió desde 1900 hasta el día de hoy. De esa iglesia quiero hablarle yo hoy a usted. De esa iglesia le voy a hablar yo hoy en este día. La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. ¿Qué quiere decir qué? La Odisea, ¿qué quiere decir? Juicio a las naciones. La iglesia de la Odisea es la iglesia que ya no tiene luz. Esa iglesia que ya no tiene luz. Esa iglesia que ya no tiene nada. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas. ¿Ya lo tiene? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjese que dice que los 7 candeleros. Aquí vemos un candelero que mi hermano Javier, con amor para la iglesia, nos ha diseñado. Los 7 brazos, 7 candeleros que representan la presencia de Dios, la luz de Dios en la iglesia. Pero déjeme decirle que esta iglesia, desde el año 1900 hasta el tiempo de hoy, dejó de ser la iglesia que tenía luz. Ya no tiene luz, ya el candelero se le apagó, ya no tiene nada, ya no es la sal del mundo, como dijo Jesús. Jesús dijo que la iglesia tenía que ser ¿qué? La sal. Dijo Jesús, la iglesia debe ser la sal del mundo. La iglesia debe ser la luz y la sal. Pero ya la iglesia no tiene ni sal ni tiene luz. Porque como dice la escritura, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias que representan cada uno
Fíjese que cada candelero, cada bracito significa una luz, 2, 3, 7 periodos de tiempo que pasaba la iglesia desde que nació en el año 33 hasta hoy. Pasaron 7. Solamente la iglesia de Filadelfia tuvo luz, y la primera iglesia de Pedro, de Pablo, tuvieron luz. ¿Y qué pasó con la luz? ¿Se acabó? Por eso el Señor le dice a esta iglesia, ¿a la iglesia de qué tiempo, hermano? A ver, ayúdeme. ¿A cuál iglesia, hermano? Muy bien, ¿a cuál iglesia? A este tiempo, a este periodo de tiempo, a la de hoy. Le dijo a esta iglesia, le dijo lo siguiente. Yo quiero que usted vaya. Capítulo 3, versículo 17. Mire lo que el Señor le dijo a esta iglesia, hermano. 3:17, ¿ya lo tiene? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, le dice el Señor, no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea que esta iglesia tenía riquezas, no tenía necesidades, tenía tierras, tiene de todo, pero no tiene discernimiento. No tiene nada, hermano. Esta iglesia no tiene absolutamente nada. Usted sí se ha dado cuenta que las iglesias de hoy en día se preocupan más por tener terrenos. Hoy que queremos hacer la mega iglesia, queremos hacer el auditorio, porque ya ni iglesia le llaman. Porque qué pena tener que decir iglesia, ¿cierto? Da pena decir que es una iglesia. Ahora ya le llamamos el auditorio internacional. Ya no le llamamos iglesia, sino le llamamos el Centro de Convenciones Internacional, donde vienen los de la actitud positiva de Europa a dar charlas, donde lo alquilan por millonadas de millonadas. Esa es la iglesia de ahora, hermano. La iglesia donde ya no es iglesia, sino es como ellos dicen, es que el centro de convenciones. O sea que es la iglesia que Cristo hablaba, la iglesia de la Odisea, donde dice que tú eres rica. Mire que cuando yo voy a las reuniones de pastores, que por demás ya me fastidia ir, que ya ni voy. Cierto, mi esposita sabe, ya ni voy. Me fastidia ir. Apariencias, solo apariencias. Ay, se bajan del carro el pastor y la pastora, ay, con anillos de oro, con eso lo miran a uno. Como decía yo a mi esposa, y eso que uno es pastor y lo miran así. ¿Cómo será el que no es pastor, Dios mío? Y lo miran a uno por debajo del hombro y llegan en sus carros. Hermano, ¿cómo está, varón? ¿Cómo está, varón? ¿Cómo está, siervo? Para la gloria del Señor. Y comienzan a hablar de carros. Ya cambié el carro. Ya no tengo ya no tengo un Mazda, ya tengo un Audi, ya tengo esto. Apariencias. Y se la pasan ahí, ahora solo desayunos. Por eso ni voy, porque para desayunos en mi casa hay para comer, gracias a Dios. Ya ni voy, solo a reunión de desayunos y almuerzos. Hermano, los pastores ahora se han dado la tarea de solo compromisos de almuerzos y comidas. Y no es que me dé envidia, no, sino que me da dolor de Dios ver cómo están los siervos del Altísimo de estos tiempos, donde solo les preocupa la casa, el carro y la beca. Y usted los ve, no, pues pastor, imagínate que ya tenemos un terreno. Y tampoco me da envidia, porque de hecho a mí el Señor ya me inquietó que tenemos que hacer otra cosa. Pastor, tú sabes, no, pues ya compramos un terreno de tanto por tanto y no sé qué, y vamos a crear. Y escucha uno la bendita palabra, que no es bendita sino maldita, el auditorio. Y le da uno celo del Señor, auditorio. Que Jehová reprenda al diablo mentiroso de auditorio. Ya tenemos para construir un auditorio para capacidad para 2000. ¿Qué día un pastor le estaba contando a otro? Yo estaba ahí cerca y decía, no, pastor, pues dice al auditorio. Ya me choca esa palabra. Tenemos para construir un auditorio aproximadamente para 2000 personas. Ah, qué bonito. Riquezas, como dice la palabra. Tú dices que eres rico. Tenemos terrenos, tenemos auditorios, tenemos tierras, tenemos territorio, tenemos.
Ahora ya no se predica el evangelio, sino están más preocupados por predicar de plata para poderle sacar plata a la gente, para poder pelar a la oveja, trasquilarla y quitarle. Hermano, tú tienes que pactar. Pacta para que veas tu milagro. Pacta. Y si no, siembre. Y cada rato toma un sobre, toma otro sobre para pro templo, sacadera de plata, descunchadera de plata. Y no me da envidia, porque fíjese que estoy vestido. ¿Por qué? Porque Dios me da la plata y no tengo que descunchar a nadie, porque Dios es fiel. Hermano, esa es la iglesia de la Odisea, iglesia que dice ser rica, tiene terrenos, tiene de todo, tiene la iglesia. No, es que tenemos ya 59 emisoras en toda Colombia y nos proyectamos para construir otro megatemplo en Washington, otro en Nueva York y otro en Miami. Eso no está nada mal, ¿cierto? Desde que sea una iglesia que se predique a Jesús. Pero hoy en día los pastores han entrado, hermano, en esa competencia. Si el pastor X construyó una mega iglesia, entonces el otro no se deja de echar tierrita y yo también tengo que construir la mega iglesia. Y si aquel le llama auditorio, yo también tengo que decirle el auditorio. Mentiroso. ¿Por qué pierden la identidad, hermano? Hombres que yo conocía de antaño, que yo admiraba, apreciaba y quería, no quiere decir que no los quiera, los sigo queriendo. Pero hombres que yo de antaño admiraba porque eran celosos de la doctrina de Jesús, que amaban a Jesús más que el dinero. Yo admiraba hoy esos hombres con el mismo sonsonete de los demás. El pacto, la siembra, todo el cuento, el auditorio. Entraron en la misma onda, jueguito. Ya ningún pastor quiere dejarse echar tierra porque todos quieren construir la mega iglesia. Y si ese pastor lo hizo, y hermano, ¿y por qué aquí no podemos hacerlo si allí pudieron? Hermano, yo sé que esta iglesia lo puede hacer, pero yo les pido en el nombre de Jesús que esa plática que usted va a dar para el terreno lo demos para misioneros. Esa plática la vamos a dar para que la palabra se extienda. Abramos iglesias en Bogotá, en Colombia, en Sudamérica y donde sea, y mandar pastores para que prediquen, porque déjeme decirle que Cristo viene pronto y se va, y sus terrenos van a quedar aquí. Aquí quedan sus terrenitos, grandes, bonitos y hermosos, van a quedar aquí. ¿Y sabe qué es lo más triste? Cuando el anticristo comience a gobernar este planeta Tierra, que va a ser dentro de pronto, esas mega y esos auditorios y centros de convenciones van a quedar bonitos, hermosos, para que el anticristo haga lo que quiera. Porque si el cristiano se queda, no crea que se van a quedar disfrutando de su auditorio. No, tienen que huir a las montañas para salvar su vida. O sea que el terrenito le va a quedar para Satanás y sus secuaces en la tierra, para hacer hasta sacrificios demoníacos. O sea que si le vamos a construir a los demonios, mejor deje así. Hermano, ustedes dirán, definitivamente este pastor cada día me decepciona más, no tiene visión, no se parece de la iglesia donde yo venía. Que la iglesia donde yo venía sí tenían visión, ese pastor sí tenía, pero ni visión tiene. No me importa que usted diga que yo no tengo visión, yo sé para dónde voy, yo sé dónde estoy parado, hermano. Si yo no supiera dónde estoy parado, hermano, porque el Señor me lo ha mostrado a través de oración, de ayuno, de la palabra, créame, hermano, que no les decía lo que les digo. Yo sé para dónde voy. Por eso, hermano, como decía el hermano Milton en su predicación del miércoles, casa, carro y beca. La nueva doctrina de la iglesia, cambiaron a Jesús, cambiaron al Jesús verdadero. Y esta iglesia de la Odisea es esa iglesia, una iglesia que bien la definió el mismo Señor, bien la definió el Señor cuando le dijo: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, aunque digas que eres rico, eres pobre, y aparte de todo eres ciego y eres desnudo. ¿Sabe qué quiere decir desnudo? Desnudo, aquí en la palabra de Dios, quiere decir que tiene mala conducta, que está haciendo malas cosas. Es un desnudo, es un miserable, desventurado, y eres un ciego. ¿Sabe por qué la iglesia es ciega ahora?
la iglesia de estos tiempos es ciega? Porque ya el diablo se les mete al rancho y ni cuenta se dan. Porque no hay discernimiento. Porque todo les parece bonito. Todo es bonito. Bonito, hermano, y no todo lo que brilla es oro. Y se mete el diablo a la iglesia y la iglesia no discierne, hermano. ¿Usted sabía eso? La iglesia no discierne. ¿Usted sabía que hay hasta satanistas dirigiendo iglesias? ¿Sí sabía eso o no sabía? Cierto, hermana Diana, hermano Javier, cierto, hermanos que leen, que saben, que sabemos de esto. Ay, ese pastor tan trágico, ¿cómo va a estar allá dirigiendo un satanista? Ay, hermano, usted no sabe nada. Iglesias que la dirigen homosexuales, eso ya está de moda, ¿sí o no? Lesbianas son las pastoras, ¿o no? Hermano, todo esto se ve porque está la iglesia de estos tiempos. Esa es la iglesia del tiempo final, la última iglesia. Antes de que Cristo venga, tiene que encontrar una iglesia que no es fiel, que no tiene buena conducta porque es desnuda, que no puede ver nada porque no tiene discernimiento, porque es ciega. Esa es la iglesia, hermano, de estos tiempos. La iglesia que está preocupada más por la prosperidad, por el dinero, por la plata. No, pero hermano, a ver, pastor, ¿y tú por qué no te metes a ser concejal? ¿Y tú por qué no te metes a ser edil? No, hermano, no se meta a ser edil, no se meta a ser concejal, ni senador. No se denigre, hermano. El Señor a usted y a mí no me llamó para concejal, ni para ministro. Soy ministro, sí, del Evangelio, y embajador también, embajador de Cristo, pero no embajador a las naciones por sacar pecho. Con ustedes el honorable representante doctor Luis Melo Garzón, en representación de su país, Colombia. Para él un fuerte aplauso, por favor. No, a mí Dios no me mandó para eso, para ser un honorable embajador ni representante de nada. Me llamó a ser representante de Jesús, no concejal, no cosa por el estilo, ni senador, porque eso es poca cosa. Eso es poca cosa, hermano. Cuando un pastor se baja del púlpito para ser senador, concejal, ministro de educación o lo que sea, quiere decir que tienen poco el evangelio, que esto lo tiene por basura, que poca cosa. Como quien dice, el Señor no es capaz de proveerme, de bendecirme. Es que allá como senador, y mire la mentira del diablo, si tú te metes como senador, vas a cambiar el Senado. Mentiras, mentiras, mentiras. Si tú te metes como concejal, vas a cambiar el consejo. Mentiras. Tú vas a tener más plata para que te entre más para tu iglesia y entonces puedes construir la mega iglesia. Mentiras, hermano. Usted hace lo que hace es por el dinero, la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Dios es el que provee, hermano. Usted no necesita las limosnas de ningún hijo del diablo. Usted necesita es de la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe por qué? Yo amo esta iglesia. Porque esta iglesia, para los que comenzamos con Marisol, mi esposa, Graciela, bueno, no sé quién más está aquí que es testigo, mi hermana Clara. Los que comenzamos en la iglesia con 7 sillitas, una de un color y otra de otro, cierto, unas de palo también, cierto, Marisol, no había ni dónde sentarnos, no teníamos videobin, señora, recogiendo estribas con mis hermanas. Eso, todavía aquí yo tengo resentido el hombro, eso, trayendo las estribas para hacer el altar. Y echa el hombro, hermano, lo que encontrábamos en la calle, el tapetico que encontramos, las primeras pedestales que Marisol trajo de la calle, botaditos, por ahí estos sirven para pedestales. Hermano, los que tenemos, los que hicimos aseo aquí, mi esposa, Graciela, Clara, pan, cada baldosín echamos ácido muriático porque este piso no era blanco, era negro. Hermanos, no necesitamos de la plata de nadie, necesitamos creerle a Dios. Teníamos de videobin unas hojitas de periódico que cuando estábamos cantando cuán bello es Él, cuán grande, pum, se caía en mitad de la canción, se nos caía y yo corría con mi esposa a ponerle la cintica. La coral éramos nosotros,
Marisol, Graciela, mi esposa y yo. Qué bonita coral, hermano. Pero creo que ahí fue donde medio aprendí a cantar, hermano. Para el Señor. Dios no se vara, hermano. No hay alabanza. Dios nos da una voz para poder. Gloria a Dios que Dios, cuando yo canto, gloria a Dios que a Él de aquí para arriba se escucha horrible, pero cuando pasa del segundo cielo para allá, yo creo que se escucha bonito. No sé qué es hacer un curso de música, de eso, de técnica vocal, gracias. Pero Dios ha provisto para la iglesia los instrumentos, los micrófonos, hasta de sobra ya tenemos micrófonos para la gloria del Señor. Los baffles, cada cosa. ¿Sabe por qué no necesitamos del dinero de hombres? Necesitamos creerle al buen Dios de Israel. Al buen Dios de Israel es el que provee, suple, bendice y da. Esa es la riqueza de la cual Dios quiere. No la riqueza que la iglesia de la Odisea presumía de que somos ricos. Por eso dijo: yo soy rica, no tengo ninguna necesidad, dijo esta iglesia. Y el Señor, cuando los mira y escucha: ¿no tienes necesidad? Ah, ¿eres rica? El Señor desde los cielos se asoma y dice: miserable, eres una desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda, no es nada, no tiene nada. Esa es la iglesia, hermano, de este tiempo. La iglesia que no es iglesia. Ya no es iglesia porque es auditorio. Ya no se llaman pastores porque ahora es el conferencista internacional Luis Melo Garzón. No, hermano. Si fuera para conferencista, yo hubiera seguido en el mundo para dar conferencias. Pero a mí el Señor no me llamó para conferencista, sino para predicador. Para que usted tal vez no le guste como predico, pero igual no importa. Para eso me llamó el Señor, porque dijo: tú dirás lo que yo te pongo, no lo que usted quiera escuchar, lo que Él me dice. Y dice la bendita palabra de Dios en el versículo número 19, búsquelo ahí, hermano. Versículo 19, capítulo 3. ¿Lo tiene, hermano? 3, 19. Lo va a leer, hermano Carlitos, a ver cómo dice, mi hermano. Reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Sé pues ¿qué? Celoso y arrepiéntete. Mire lo que tenía en primer lugar la iglesia. Era desventurada, era miserable, era ciega y era ¿qué? Desnuda. O sea, tenía mala conducta, no tenía discernimiento, era miserable, aunque decía que era rica, y era una desventurada. ¿Qué es desventurado? O sea, que no tiene ventura. O sea, que no es bienaventurada, no es feliz, no tiene nada, es una vacía, hueca, no tiene nada. Desventurada. Pero dice el versículo 19 que leía mi hermano Carlitos, el versículo 19 donde dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Esa iglesia ya no tenía celo de Dios. Perdió el celo de Dios. Perdió todo. ¿Sabe por qué perdió el celo? Porque ahora la iglesia la prestan para fiestas mundanas. Mire que no voy a decir la iglesia, pero la campaña, el cierre de la campaña de un político, hace un tiempo el cierre de la campaña política con vallenato incluido, y no estoy mintiendo, hermano. En una iglesia fue el cierre de campaña de un político con vallenato a bordo, donde le dije a mi esposa, donde me dio dolor, celo de Dios, cuando vi personas, y no miento, hermano, y mi esposa está de testigo. Allá el auditorio, perdón, la iglesia, no, ¿qué iglesia? El auditorio. Allá en tremendo vallenato de despedida, hermano, se subieron a las sillas del recinto a mover el esqueleto por el vallenato. Me dio celo de Dios. Arriba en las sillas y allá en la tarima, en el auditorio, digo, en el altar, dice que altar. El grupo vallenato de turno y los otros en las sillas allá encaramados. Esa es la iglesia de este tiempo, hermano. Yo no estoy mintiendo, hermano. Esa es la iglesia de este tiempo, hermano.
iglesia mentirosa, que crearon la iglesia, la convirtieron, como dice la escritura, en guarida de demonios, en cualquier cosa menos en el lugar donde se predica Jesús. El Señor dijo: sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia no tiene celo, ya perdió el celo. ¿Sabe qué es celo? Celo de Dios, como dice la escritura, el celo de Jehová me consume. El celo de Dios es cuando usted, papá, tiene a su hijo, a su hija, y ve que alguien quiere manosearlo. El celo de Dios, la ira de Dios, ¿cierto? La rabia. Usted no lo permite. Celo, celo por lo que ama. Y Dios ama a su iglesia y tiene celo. Pero la iglesia ya no tiene celo, porque ahora la iglesia, hermano, ahora la iglesia participa de toda fiesta mundana. Ahora la iglesia de Cristo ya parece todo menos iglesia. Ahora la iglesia de Cristo, la celebración del Halloween, la celebración de aquí, la celebración de allá, en la iglesia de Jesús. Dice que la iglesia de Cristo para hacer la guarida de demonios. La iglesia de Cristo, hermano, no está para eso, hermano. La iglesia de Jesús no está para confabularse con el mundo y con las fiestas del mundo. La iglesia de Jesús no está para eso. La iglesia de Jesús está para predicar el santo y bendito evangelio. No para abrirle las puertas a cualquier pelagato filipichín, hijo del diablo por ahí. No, hermano. No, es que vamos a hacer la celebración del Halloween, es que vamos a hacer la celebración de no sé qué. No, hermano, eso no es la iglesia de Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dijo el Señor a esta iglesia de este tiempo. Ya no tiene celo de Dios. En el altar mete en el grupo vallenato, pero es que ni vallenato cristiano es siquiera. El vallenato del difunto Diomedes, iba a decir del hermano, creo que no. Hermanos, esa es la iglesia de hoy en día, hermano. La iglesia que no tiene celo de Dios. El celo de Dios me consume, dice la escritura. Sé pues celoso. Sea celoso, hermano, por la obra de Dios. Sea celoso, hermano. A mí me gusta cuando hay algunos hermanos que con amor me corrigen y me dicen: pastor, usted no sé qué, con amor. Gracias, hermano, porque me aterrizan. Porque sí o no, hermano Hernán, que hay veces uno llega y ¡pum! Sale y la embarra, ¿sí o no? Y uno no se da cuenta y después: ay, pastor, tú dijiste así, no sé qué, y no se dice así. Y uno: ay, bueno, sí señor, sí señora. Pero hay veces uno lo hace sin querer, queriendo, como dice el Chapulino, alguno de esos. Cierto, pero es bonito que a uno le digan por el celo de Dios: uy, pastor, es que se escucha tan feo cuando usted dice esa palabra ya. Y yo: ay, sí, hermanita, perdóneme. ¿Por qué? Porque hay celo de Dios, porque aman la obra de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Iglesia de estos tiempos no es, perdió el celo, hermano. Ya no hay celo, hermano. Ya en la alabanza, hermano, mechudos, tatuados con 50 piercings, hasta ya se hacen, ¿cómo se llama eso que se hacen aquí? Se meten, señor, no, señor, ampliaciones y todo, y se hacen hasta cachos. Hermano, mire, usted le da risa, pero venga, le digo una cosa. Espere, que es que con las gafas no los veo opaco. Esto es solo para ver cerquita. Entonces imagínense en una iglesia en Estados Unidos, les voy a decir, en Ohio, Estados Unidos, un tipo de alabanza totalmente vestido de negro, con un poco de piercings y de extensiones y todos esos cuentos, hermano, tatuajes, y resulta que tenía aquí, se incrustó incrustaciones, ¿cierto? Aquí en cada parte de la frente, especie de cachos. Y allá, hermano, póngame en cuidado, allá en Ohio, Estados Unidos, en una iglesia disque cristiana, con los cachos, el mismo Satanás, hermano. ¿Eso qué iglesia puede ser, hermano? Con cachos, o como se llame, lo que está aquí, pronunciado aquí. No estoy mintiendo, hermano. Esa es la iglesia de estos tiempos. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Si quiere ponerse sus cachos, váyase para allá, hermano, pero aquí ni se aparezca. Cachos,
Los cachos son los que están en el infierno y allá lo esperan si no se arrepiente. Pero un hijo de Dios haciéndose cachos, mentiroso el diablo. Pero ese no es hijo de Dios. El que se pone aquí cachos es porque admira a su Señor y Dios Satanás, pero no admira a Cristo. Eso es una vil mentira, hermano. Así de sencillo. Ay, Señor, ¿sí ve cómo está la iglesia de Cristo? Esa es la iglesia de estos tiempos, hermano. Iglesia que perdió el celo de Dios, se acabó el celo por Dios. La fiesta que se apartó del Dios de Israel. Versículo 20, hermano, capítulo 3. Capítulo 3 del versículo 20 dice: he aquí que yo estoy a la puerta. Usted ya se lo sabe de memoria, dígalo duro. He aquí, estoy a la puerta. Amén, amén, amén. Y él conmigo, bien, hermano, gracias, amén. Mire que nosotros muchas veces este versículo se lo recitamos a la gente, y de hecho yo cuando me subo a un bus a predicarlo, yo también lo predico. Me subo en el bus y digo la palabra de Dios: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, tan, y les predico ese versículo. Pero sabe, hermanos, que siendo sinceros y honestos, ese versículo es para la iglesia de Jesús, es para nosotros. Ay, pastor, pero ¿cómo así? Si es que los mundanos son ellos no tienen a Cristo, ellos son los que necesitan. No, les digo que no, mentiroso. Quiero decir que esta iglesia desnuda, ciega, desventurada y miserable, aparte de que es ciega, miserable y no tiene celo por Dios, aparte de eso, ya hace rato le cerró la puerta al Señor. ¿Usted sabía eso? Esta iglesia de la Odisea ya le cerró la puerta al Señor. ¿Sí sabía? Ay, no, pastor, eso es para los de afuera. No. He aquí que yo estoy a la puerta y te llamo, iglesia de Jesús. Y si tu iglesia de Jesús abre tu puerta, yo entraré a ti, iglesia. Cenaré contigo y tú cenarás conmigo, porque ya no tenemos comunión, porque la iglesia va para allá y Jesús está allá. O sea que no hay cena, porque una cena donde hay un convidado, hay dos: el invitado y el anfitrión. Pero el invitado ya no está, o sea Jesús ya no está, porque sencillamente ya le cerramos la puerta. La puerta se la cerraron hace rato a Jesús en la iglesia. Hay para hacer conciertos, hay para hacer de todo, pero menos Jesús. A Jesús ya lo sacaron de tajo de la iglesia. ¿Cómo será que ahora ya no predican que tiene que, si usted quiere ser bendecido, prosperado y lo demás, busque a Jesús? Sino solamente, si tú quieres, visualízalo. Ve el objeto que tú quieres, el carro como del color que tú quieres, visualízalo. ¿O no han escuchado eso de pastores? Visualízalo. ¿Lo quieres rojo, amarillito, pepiadito? Pepiados son los que, bueno, Señor Jesús, el carro que usted quiera, hermano, el carro, visualízalo. No, hermano, actitud positiva. Esto es lo que se está predicando acá en los púlpitos. No acá, gloria a Dios, esta iglesia no la predica. En los púlpitos se predica eso. Visualización. Cierra tus ojos y visualízalo. Confiésalo y decláralo. Y lo tienes. ¿Y dónde quedó Jesús? ¿Dónde carajo quedó Jesús? Cuando la palabra de Dios a mí me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí todo viene por añadidura. Dice: si guardares mis estatutos, mis mandamientos, mis ordenanzas, entonces yo abriré las ventanas de los cielos, y entonces serás bendito en tu entrada, bendito en tu salida, bendita tu canasta, bendita tu alacena, bendito tus frutos, bendito tu ganado, bendito todo lo que hagas, y todo lo que hagas prosperará. Pero hay un requisito: buscarlo, acercarse y guardar sus estatutos, preceptos y mandamientos. En otras palabras, guardar la bendita palabra. Y ahí está la clave, hermano. Entonces no me venga con visualizaciones. Visualízalo, sí, visualízalo. Usted no es un psicólogo de, Graciela estudió algo de psicología, ¿cómo se llama eso, señora? Introspección. Muchas gracias. Eso, ¿qué?
Eso, introspección. Eso, esa cosa que dijo mi hermana. Eso, hermano. Eso, así, eso. Sí, no, hermana Aurorita. Entonces sí, ya la introspección es lo que está de moda en la iglesia. ¿Y dónde quedó Jesús? ¿Cierto, hermana Marisol? ¿Dónde? Ya lo dejaron por fuera. He aquí que yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo, iglesia. Y si iglesia abre la puerta, entonces yo entraré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Hermano, volvamos a invitar al maestro a cenar con nosotros. Abrámosle la puerta, porque la iglesia de la Odisea de este tiempo ya le cerró las puertas al maestro. Esa es la iglesia, hermano. Vamos, hermano, al versículo número 16 del capítulo 3. Ay, hermano, mire esta palabra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién dice esto? El Señor. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted ha visto cuando una persona vomita. No, es que nosotros hemos vomitado alguna vez, y el que no ha vomitado es porque tiene cuerpo glorioso. Cuando usted, bueno, iba a decir una vez que salimos con mi hermano Javier por allá, las misiones, que no sé qué, y tanta vuelta, y el hermano Javier, y pastor, yo lo veo como mal, la hermana Diana, pastor, lo veo como pálido. Yo no, hermano, estoy bien. Y cuando paró el carrito me tocó salir, bajar, estaba súper bien. ¿Usted le ha pasado eso? Y eso es horrible, ¿cierto? Imagínese que Dios te vomite de su boca. Usted vomita algo porque, primero, porque produce asco. Segundo, porque es repugnante. Tercero, porque es desagradable. Cuarto, porque no lo resiste. En otras palabras, no busquemos que Dios nos vomite. Fíjese que el Señor no dice te apartaré. Cuando leí lo de Jueces capítulo 16 decía que el Señor se apartó ¿de quién? De Sansón. Pero aquí no dijo que lo había vomitado. Dijo se apartó y le quitó la fuerza. Pero a esta iglesia de este tiempo, la Odisea, dice que te vomitaré de mi boca. Tremendo. Yo no sé si usted entiende esto de vomitar de la boca de Dios. Produce asco esta iglesia. Suena duro y feo. No, es que el Señor nos ama porque ha mostrado la prosperidad en esta iglesia. Mentiras. La prosperidad económica, la riqueza no se mide por bienes materiales. Dios prospera a su iglesia espiritualmente. Como dice allá en Juan, en 3 de Juan, dice: amado, yo deseo que seas tú prosperado como prospera tu alma. Mire que eso es que sincronizado, recíproco. Pero hermano, la bendición de la iglesia, no crea como me dijo alguien, es que esa iglesia, me nombró una iglesia, esa iglesia es prosperada porque tiene no sé cuántos auditorios. Dije, claro, es prosperada materialmente, pero Dios quiere que seamos prosperados espiritual y ministerialmente. Y lo uno trae lo otro. Amén. Él trae las sillas, Él trae las necesidades económicas. Amén, ¿o no es así? Una cosa ala la otra. Cuando usted busca de Dios, lo busca ala por inercia, lo atrae, es Dios. Y no lo material jala lo espiritual. No, hermano. Y las iglesias como esta de la Odisea que dice: yo soy rica y no tengo necesidad de nada. El Señor le dice: ¿sabes qué? Tú lo que eres es una pobre, desnuda, y no eres ni caliente ni eres fría. O sea, eres tibio. Usted sabe qué le dan a los niños para que vomiten, ¿no? Agua tibia. Y el agua tibia es para que vomite. O sea, por cuanto no eres ni frío ni caliente, entonces ¡guau! Sale de mi presencia, dice el Señor. Esa es la iglesia de este tiempo, hermano. La iglesia que está grave, la iglesia que está mal, la iglesia, hermano, que hace rato perdió su comunión con Cristo, la iglesia que se volvió mundana, la iglesia, hermano,
mediocre espiritualmente. Esa es la iglesia, hermano. La iglesia mediocre espiritual, que dice ser rica pero es pobre. Tiene todas las riquezas económicas, pero no tiene la riqueza espiritual. Versículo 18, hermano. Capítulo 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Sí ve, hermano? ¿Que compres qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas lo que decía mi hermano Javier Cetina. Colirio. ¿Sabe qué era lo que producía la ciudad de la Odisea allá en Turquía, en Asia Menor? El colirio para los ojos. Era una potencia. La ciudad de la Odisea en Turquía, antiguamente Asia Menor, potencia en ese colirio. Y eso era efectivo. El Señor le dijo: ustedes dicen tener colirio, lo tienen el colirio físico, tienen el médico, pero ustedes necesitan de mí el verdadero colirio. ¿Para que qué? Para que vean. Mire que el Señor les dijo: tienen que comprar de mí oro refinado. ¿Sabe qué representa el oro refinado? El oro refinado representa la fe en Jesús. Eso es el oro refinado. ¿Sabe que la iglesia de Cristo anda mediocre últimamente? ¿Sabe por qué? Porque como sacó a Cristo, ya la fe no la tienen puesta en Cristo, sino ¿saben quién tiene la fe? En los hombres. No, pastor, es que yo soy amigo del senador fulano, yo soy amigo del concejal y él nos va a ayudar para la iglesia, él nos va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque ya la fe cambió de dueño. El oro puro se acabó, porque la iglesia necesita oro puro, o sea, fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Porque la gente tiene fe en hombres. La iglesia hoy en día sabe que por eso llevan a los candidatos, al concejal, al senador, al púlpito, porque saben que de él tienen prebendas y cositas, ¿cierto? Porque su fe está puesta en quién? En hombres. Iglesia, compremos oro puro y refinado. Fe en Jesús. Yo tengo fe en Jesús en esta iglesia. Fe en Jesús. Y Él es el que da, hermano. Él es el que provee, bendice, suple. Hacen falta sillas, el Señor las da. Hace falta alguna cosa para la iglesia, el Señor provee. Hace falta el jabón, el papel higiénico, la escoba, el recogedor. Tantas cosas que hay para gastar aquí. El detergente, el ambientador, el zampí, el decol. Y el Señor provee. El arriendo, y el Señor provee para el arriendo. El impuesto aquí, lo del agua, lo de la luz, el internet, el teléfono, el Señor provee. Porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, no en hombres. Compremos de Él oro refinado, que es fe pura en Jesús. Eso es el oro. Tenga oro puro, iglesia. Tenga su confianza en Dios y no en los hombres. Pero el Señor también le dice: compre de mí vestiduras blancas. ¿Para qué? Para vestirte. ¿Sabe qué representan las vestiduras blancas? ¿Qué representa las vestiduras blancas? ¿Qué representa? Muy bien, hermano Carlos. Pureza, santidad. Iglesia, tú eres desnuda porque tienes mala conducta, le dice el Señor a la iglesia de este tiempo. La iglesia de Cristo ya está, hermano, donde los líderes, hermanos que están en fornicación, en adulterio y así en el púlpito dirigiendo alabanzas. Hombres homosexuales ya en iglesia son los que dirigen la alabanza. Hombres y mujeres pervertidos, degenerados dirigen en el púlpito. Por eso el Señor dice: iglesia de este tiempo, compre vestiduras blancas para que se tape su pecado, su maldad, y sea limpio, sea puro, sea blanco. Ay, hermano, está la iglesia de este tiempo final. Pero el Señor le dice: no solamente te daré vestidos para que te cubras la vergüenza de tu desnudez, sino también compra de mí y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es el ungüento
un ungüento que quita de verlo opaco, así como yo cuando me pongo las gafas así, no veo muy opaco, me tengo que quitar esto, porque vería opaco, solo para leer. Así es el colirio, cuando usted no ve bien se echa el colirio, pum, ve clarito. El Señor le dijo a la iglesia de la Odisea de estos tiempos: iglesia, vea clarito. O sea que eche ese colirio en sus ojos para que puedas ver, o sea, para que tengas discernimiento. Que la iglesia ya no tiene discernimiento. Iglesia, orémosle al Señor para que nos dé más discernimiento y para poder ver más allá de lo que tenemos que ver, hermano. El título de esa enseñanza usted lo tiene aquí en esta folletico, dice: decídase, ¿es o no es? Hoy le pregunto, iglesia, decídase, ¿eres frío o eres caliente? Gálatas o primero Efesios capítulo 5. Yo lo invito para que vea Efesios capítulo 5, hermano. ¿Lo tiene? Efesios en el capítulo 5, del versículo 8 al versículo número 13. Ya con esto termino. Dice la bendita palabra de Dios: porque en otro tiempo eras ¿qué? Mas ahora sois en el Señor, andad como hijos, porque el fruto del Espíritu en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de ¿qué? Sino más bien reprendedlas. ¿A quién le dice esto el Señor? ¿A quién? A la iglesia. Repréndalas, no las comparta, iglesia mediocre. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Iglesia, vuelva a ser luz, iglesia. Volvamos a ser la luz del mundo, iglesia. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Iglesia, vuelva a ser la luz del mundo. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Este mes, hermano, viene el famoso Halloween, fiesta demoníaca y satánica. Hermano, no haga pasar su hijo ni su hija por el fuego. No lo venda por un maldito dulcecito de pacotilla, hermano. Cómprele usted un atado de chocolatinas y no lo haga pasar por el fuego con disfraces demoníacos. Hermano, esto lo diré otro día porque esta no es la predicación, pero quienes entendemos de esto del Halloween es súper requete que demoníaco. Satánico es esto, hermano, satánico. Y usted como iglesia de Jesús no puede participar, hermano, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino tiene que reprenderlas en el nombre de Jesús. Esa es la iglesia de estos tiempos, la que tiene que reprender y no la que tiene que participar de las obras de tinieblas. Gálatas capítulo 1, en su versículo 10 dice de la siguiente manera: pues busco ahora el favor de los hombres, o busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no seríamos siervos del Señor. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Si usted trata de agradar a Dios, a los hombres antes que a Dios, no es digno de Dios. Si usted no es hijo de la luz, no puede decir que es hijo de Cristo y siervo de Jesús. Si usted participa de las obras de las tinieblas, quiere decir que a usted le falta mucho para ser siervo de Dios. Decídase, hermano, decídase. Compre colirio para que veas. Compre oro refinado para que tengas fe en Jesús. Vístete de vestiduras blancas para que seas un verdadero siervo de Dios. O eres frío o eres caliente. Cierra tus ojos donde estás. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Eres frío o eres caliente? Cierra tus ojos
Dile al Señor en esta mañana: Señor, yo no quiero ser más frío, Dios. Tampoco quiero ser tibio, porque tu palabra lo dice. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque no eres ni frío ni caliente. Porque tú dices en tu corazón: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero tú no sabes, dice el Señor, tú no sabes, iglesia Laodicea, tú no sabes, iglesia de los últimos tiempos, iglesia final del tiempo final, la iglesia última. Tú no sabes, iglesia de Laodicea, que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Tú no tienes vestidos blancos, eres pobre, no tienes colirio porque no puedes ver. Pero he aquí, iglesia, que yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Y si deciden abrirme la puerta, entonces yo entraré a ti, iglesia. Estaré con ustedes, cenaré con ustedes, seré su Señor, seré su Dios, y ustedes serán mis hijos. Y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Pero ábreme la puerta, iglesia. Iglesia de la Odisea, iglesia del tiempo final. Ya no seas más tibia. He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice la Escritura. Porque al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así estarás tú, iglesia, y te serviré la copa, y entonces yo cenaré contigo. Yo serviré en las bodas del Cordero, dice el Señor. Cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Iglesia, abre la puerta. Abre la puerta, iglesia. Ya no me dejes más por fuera, dice el Señor. La iglesia de estos tiempos, que le ha abierto las puertas a los políticos, a los brujos, a los satanistas, a todo mundo le ha abierto la puerta a la iglesia de Jesús. Pero la iglesia de este tiempo le ha cerrado la puerta a su maestro. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Jesús, porque te hemos cerrado la puerta. Perdónanos porque tú estás afuera, porque quedaste por fuera de nuestra iglesia. Esta es la iglesia de estos tiempos, la iglesia de turno, la iglesia donde está en primer lugar todo menos Jesús. La iglesia que Jesús ha quedado por fuera. La iglesia de Cristo, la iglesia del primer siglo. La iglesia de Éfeso, la iglesia del deseo ardiente se acabó. La iglesia de Esmirna, la iglesia que era perseguida, violentada, donde los torturaron, se acabó. La iglesia de Filadelfia, del amor fraternal, se acabó. Ya no hay amor fraternal en la iglesia. Ya no está la iglesia de Éfeso, ni la iglesia de Esmirna, ni la iglesia de Filadelfia. Quedamos atados a ser una iglesia de Pérgamo. Quedamos atados a ser una iglesia mentirosa. ¿Dónde está la iglesia de los que salieron fuera para no participar de la maldad y de la mentira? ¿Dónde están esos hombres como Lutero? ¿Dónde están esos hombres que salieron fuera, que prefirieron ser quemados como Juan Hus, como White, como Calvino, como Zwinglio, como Juan Knox? ¿Dónde están esos hombres que prefirieron ser quemados, torturados, decapitados, masacrados, a morir por Jesús? ¿Dónde está esa iglesia de Filadelfia que iban de nación en nación predicando como misioneros, llevando la palabra? ¿Dónde está esa iglesia de Esmirna que eran perseguidos, torturados, que se entregaban a los leones por amor a Jesús?
¿Dónde está la iglesia de Éfeso? El deseo ardiente, que amaban ardientemente a Jesús, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Esteban, que prefirió ser apedreado. Murió apedreado este varón valiente, Esteban, por amor a Jesús. Esa era la época de Esmirna, la época que sufrían con amargura por Cristo. ¿Dónde está esa iglesia de Filadelfia? ¿Dónde está esa iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia? Hoy tenemos una iglesia mediocre. Bien se llama la Odisea. La Odisea quiere decir juicio. Juicio. Esa es la iglesia que verá el juicio de Dios. Así es de que los pastores que me predican bendiciones y prosperidades son mentirosos. Le dicen a la iglesia: iglesia, vienen mejores tiempos para la iglesia. Mentiras. Mentirosos pastorcitos. Esa iglesia no la vamos a ver. La iglesia de los mejores tiempos fue Filadelfia, fue Esmirna, fue Éfeso. Esta iglesia no es la de los mejores tiempos. Mentirosos pastores. Vamos a ver bendición y prosperidad, y va a haber la victoria para el pueblo de Dios, y las bendiciones se verán. Mentiras. Vienen juicios, porque escrito está. Porque de nuevo vendrá el Señor con poder y gloria, como juez justo. Juez. No dice que va a traer bendiciones de los cielos. Juez, justicia, juicios, horrores, dolor, sufrimiento, para mostrarle a la iglesia que la vomitará de su boca. Eso no enseñan los pastores de estos tiempos. No le enseñan a su iglesia que Dios la va a vomitar si sigue como está. Dios vomitará a la iglesia tibia. Esa es la iglesia de la Odisea. Juicios, juicios, juicios vendrán sobre la iglesia. Y el que esté preparado, dice la Escritura, el que esté preparado, entonces dice el Señor, yo le daré una piedrita y un nombre escrito. El que esté preparado, le daré una corona, al cual dará el juez justo a los que le buscan, dice Pablo. El que está preparado lo llevará. El que esté preparado, le dice el Señor, que a ese que venciere le dará que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. El que esté preparado, entonces se sentará conmigo, de lo contrario no. Y el que tiene oídos oiga, dice el Señor, lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia en este tiempo. Dios no le dice a la iglesia, no le ha mandado decir a la iglesia lo que dicen estos mentirosos pastores. Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que vienen tiempos mejores. Eso escucha uno de los pastores modernos. Dios me ha hablado que vienen tiempos mejores, de bendición, de victoria, de prosperidad, de gozo, de paz. ¿Cuál paz? Escrito está. Cuando digan paz, cuando hablen de paz, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando escuches de paz, ve que el tiempo se acerca. Mentirosos pastores. ¿Vienen tiempos mejores? No, no vienen tiempos mejores. La iglesia no está mejor. Si la iglesia fuera mejor, sería mejor. Lo que la Biblia me dice es que vienen tiempos en que el Señor sacará a su iglesia, a su remanente, a la iglesia que andó como Éfeso, a la iglesia que andó como Esmirna, a la iglesia que andó como Filadelfia en amor fraternal. A esa iglesia la que levantará. Y de ahí para allá los juicios del Señor vendrán. Eso es lo único que viene para la iglesia. Arrebatamiento y juicio. No viene más. No se deje engañar con otro evangelio, hermano. No se deje engañar con otro evangelio.
Tal vez usted ya no me quiera porque no le hablo bonito. No importa, hermano. Quiero solamente que entienda que juicio viene a las naciones. Filadelfia es amor fraternal y ya pasó. Hoy en día los hombres están hablando de todo amor. Todos vamos para el mismo Dios. Todos nos amamos, todos nos queremos. Mentiras. Mentiras. Filadelfia ya pasó, el amor fraternal ya pasó. Estamos en la Odisea. Estamos en la Odisea, los juicios. Estamos en la iglesia mediocre. Estamos en la iglesia que dice ser rica porque tiene terrenos, riquezas y posesiones. Tú dices que eres rica, dice el Señor. Pero yo te digo que tú no sabes que eres desventurada, miserable, pobre. Pobre y ciega y desnuda es lo que eres, iglesia la Odisea. Desnuda, pobre, ciega y miserable. Por tanto te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas, oro refinado, que es la fe en Cristo, vestidos blancos, santidad. Úntate de colirio y cómpralo de mí, dice el Señor, para que veas y no seas ciega, porque te están engañando, iglesia. Te están engañando con evangelios falsos, evangelios mentirosos, porque la iglesia ya no ve, porque no se ha untado el colirio que da Jesús, para que vea la verdad. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a los que amo. Aquí la palabra no me dice que a los que ama, cuando venga su venida, me dice solo que los recogerá, pero nos reprenderá porque nos ama. La iglesia celosa se acabó. Sé pues celosa, iglesia, y arrepiéntete, porque yo estoy a la puerta y te llamo. Si vencieres, te sentarás en el trono, y si no, te apartaré de mí, porque el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de este tiempo. Guarda esta iglesia, Señor. Hermano, ore por esta iglesia todos los días. Ore por mí todos los días, porque el que se crea firme, mire que no caiga, dice el Señor. Usted tiene que orar por mí, hermano. Usted tiene que orar por mí, hermano. Se lo pido en el nombre de Jesús. No me critique tanto. No me murmure tanto de mí. Dedíquese a orar un poquito más por mí. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está ahí como león rugiente para tumbarnos, para desviarnos, para apartarnos, para consumirnos. Y los pastores somos el blanco favorito de él. Usted no crea que aquí venimos y todo esto es color de rosa. Esto no es fácil, hermano. Algún día, si tú eres pastor, vas a ver lo que es esto. Aquí somos blanco todos los días del diablo, hermano. Y esto hay que lucharla con oración, con ayuno, con intercesión, con vigilancia. Esto es de buscar a Dios. Hermano, esto no es fácil, por lo tanto ore por mí todos los días. Ore por su hermano, ore por su hermana, ore por esta iglesia para que no se desvíe, hermano. Ore para que el diablo no nos engatuse, no nos engañe, como Dalila engañó a Sansón. Para que el diablo no nos engañe y nos meta cosas aquí. Él no está contento, hermano. Él nos odia. Y Él está esperando que le demos un campo para darnos duro. Pero el Señor nos guarde. Ore por mí, mi hermanito. No deje de orar por mí día y noche, para que el Señor me guarde y no nos apartemos de la santa doctrina. No nos apartemos de la doctrina, como esa palabra que le dio el Señor a mi hermana Graciela algún día allí en Villaluz. Entonces, si te apartares a la diestra o a la siniestra, yo les diré dónde es el camino, les diré por aquí es el camino, este es el camino por donde deben andar. Esa palabra se la dio a mi hermana, me la dio a mí luego. Por eso pidámosle al Señor que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, y que Él nos guarde para seguir firmes y no caer
en las garras de la Odisea. Guárdanos, Señor, ayúdanos, porque estamos en medio del mar y las olas están dando duro y nosotros podemos caer, pero Jehová reprenda al diablo, Dios nos guarde. Por eso hay que orar más, hermano, hay que orar más para que las olas y la contaminación de la Odisea no nos pegue. Ore harto, hermano, por mí y por la iglesia. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno.